Todo lo que vimos funciona muy bien para sólidos y líquidos, pero ¿qué funciona para gases? Bueno, resulta ser que los gases son diferentes, el calor específico es diferente respecto a sólidos y líquidos, ya que a diferencia de un sólido que es incompresible y también un líquido que es incompresible, el gas al tener más grados de libertad, es decir, mayor tendencia de movimiento, es decir, menores interacciones intermoleculares entre ellos, tanto la presión y el volumen de un gas pueden variar mucho más que cuando se calientan. Los líquidos y sólidos también varían, pero esas variaciones, nosotros hicimos cálculos, ¿se acuerdan? Y son muy pequeñas, pero para los gases, no, esto no es pequeño, es muy grande. Entonces vamos a definir dos tipos de calores. La fórmula para gases va a ser calor, va a ser número de moles por calor específico a volumen constante. Esta sub V significa volumen constante, delta T. O puede ser calor igual a calor específico a presión constante por delta T. ¿Qué quiere decir eso? Volumen y presión constante. Que usted simplemente toma la variable y usted hace que en todo momento, por ejemplo, el volumen se mantenga. Para que de tal forma, como el gas ocupa el volumen del recipiente, eso no varíe. Igual con la presión. Usualmente cuando hacemos mediciones de presión constante, entonces el calor se llama entalpía, si ustedes se acuerdan de química. Entonces, vean algo importante y vean la diferencia. Vean la semana pasada, vimos que el calor específico de sustancias sólidas y líquidas estaban en términos de kilogramos, pero vean que para los gases mejor usamos moles. Entonces sería bueno que anoten eso. Algo también importante, resulta ser que el CB y el CP, o sea, CB es calor específico a volumen constante y CP calor específico a presión constante, depende mucho de la identidad de los gases. Si los gases son monoatómicos, es decir, la molécula solo se conforma por un solo átomo, o mejor dicho, solo es un átomo, entonces el CB tiene esos valores. Pero si los gases son diatómicos, es decir, un elemento para conformar en molécula natural se une con otro elemento, es decir, por ejemplo, el oxígeno, que son dos pelotitas de oxígeno, pues el CP y CV tienen estos valores. Profe, ¿por qué esto es así? Bueno, esto es algo relacionado con los llamados grados de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Cuando hablamos de grados de libertad, hablamos de capacidad de movimiento. Por ejemplo, los 3 grados de libertad que tiene una molécula son trasladarse, moverse de un lugar a otro, rotar sobre un eje y vibrar. Entonces vean que si la partícula solo tiene es una pelotita, vean que la pelotita lo único que puede hacer es trasladarse. Pero ahora, por ejemplo, si tenemos una pelotita, no sé, como por ejemplo el oxígeno, que se une con otra pelotita, vean que para seguir donde estamos. Profe, usted quedó como explicando lo de los grados de libertad. Ok, gracias. Ok, entonces, cuando tenemos el oxígeno, por ejemplo, vean que el oxígeno se compone, la molécula de oxígeno se compone por dos pelotitas de oxígeno.
Entonces, pero vean que entonces la molécula de oxígeno puede rotar, es decir, puede hacer ¡uy! Y hacer ahora esto. Pero también puede hacer esto. Pero además, la molécula de oxígeno puede vibrar. Vean que el enlace se comporta como si fuera un muelle, un resorte. Entonces yo puedo decir, mira, un toque está estirado, pero luego un toque se comprimió. Entonces decimos que las moléculas diatómicas tienen capacidad de absorber energía mediante 3 tipos de movimiento: traslación, rotación y vibración. Tienen mayor grados de libertad, mayor aleatoriedad del sistema. Por eso los calores específicos para moléculas diatómicas, triatómicas, poliatómicas son mucho mayores que las moléculas monoatómicas, que solo se pueden trasladar. Entonces, las siguientes figuras lo muestran sobre los calores específicos para gases. Entonces, por ejemplo, en la figura A, ustedes pueden observar que un gas monoatómico, cuando absorbe calor, toda la energía se transforma en movimiento de traslación de sus átomos. O sea, bolinchas colisionando con puras bolinchas. Pero cuando un gas diatómico absorbe calor, parte de esa energía se transforma en traslación, que aumenta la temperatura del gas, pero también se transforma en rotación, que no hace variar la temperatura, pero además puede hacer vibración. Entonces, un gas monoatómico absorbe calor, lo que se traduce en energía cinética para las moléculas individuales. Por otro lado, un gas diatómico, la energía se transforma tanto en energía de traslación y energía de rotación. Entonces, para tomar en cuenta esos factores, definimos 2 cantidades: la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Para volumen constante, bueno, pero de hecho eso es, sí, para volumen constante. Cuando se transfiere el calor a volumen constante, toda la energía se transforma en movimiento térmico, no hay quite. Cuando se añade calor a presión constante, parte de esa energía, vean que para volumen constante no hay quite. Toda la energía va para el movimiento térmico. Pero cuando lo hacemos con presión constante, que tenemos un embudo o un pistón, parte de la energía se transforma en movimiento térmico, pero parte se mantiene en usarla para que el embudo o el pistón se mantenga expandido a cierta altura constante. Entonces, con eso ahora sí vamos a ver la parte más importante del capítulo, que van a ser cambios de fase.